Ok, chicos y chicas, ayudantía número 15. Hoy día vamos a ver movimiento vertical. Es decir, vamos a estar toda la ayudantía lanzando una pelota hacia arriba y viendo cómo cae. Nada más. Eh, Evidentemente le vamos a agregar bastante física al problema. Y ustedes ya más o menos deberían conocer las ecuaciones para este movimiento. Entonces, empezamos con la 1. En la 1 me dicen acá, razones. Si lanzamos una pelota hacia arriba, nos preguntan, ¿cuál es la velocidad del punto más alto? ¿Cuánto vale la aceleración? ¿Y cómo es el gráfico de velocidad versus tiempo? Entonces, para la primera nos preguntan cuál es la velocidad en el punto más alto. Entonces nosotros vamos a tener una pelota hacia arriba. Entonces en el tiempo, por ejemplo, t igual a cero. Después va a ir subiendo, hasta que va a llegar a un punto máximo. Y después de ese punto máximo va a ir bajando, va a ir bajando, y va a ir bajando más, hasta que llegue nuevamente a la altura o desde donde la tiramos, o desde el suelo, desde donde sea necesario. ¿Ok? Entonces, ese es el tiempo cero, este sería como el tiempo final. Entonces nos preguntamos al tiro, ¿cuál es la velocidad en el punto más alto? Entonces nosotros, no sé, pues si tiramos la velocidad a 10 metros por segundo, lo que sea, bien fuerte, nosotros notamos de que después la pelota va a ir más lento y más lento, hasta que en un momento la pelota al llegar al punto más alto va a tener ¿qué velocidad? Automáticamente ustedes me deberían ser cero. Así que, ¿es cero, cero? A ver, cero, perfecto. Entonces, en este punto, cuando tenemos en el punto más alto, es decir, cuando la altura es máxima, la altura máxima o la distancia es máxima en este movimiento, la velocidad va a ser igual a cero. ¿Bien? Entonces, la velocidad en el punto más alto sería cero. Eso ya igual probablemente lo he escuchado varias veces. Pero veamos un poco más. ¿Cuánto vale la aceleración? Entonces, en este mismo problema, nosotros nos preguntamos, eh, ¿cuál es la aceleración? Y si la estamos tirando a la Tierra, la única aceleración a la que estaría sometida este cuerpo, al final sería solamente la aceleración de gravedad. Es decir, todo el rato esto estaría con una gravedad que ¿hacia dónde apunta? ¿Y cuánto vale? ¿Les recuerdan cuál es el valor de la gravedad, más o menos? Aproximadamente, no importa que sea tan preciso, así como con 10 dígitos de nueve coma precisión. ochenta y siete Sí, por ahí, ¿no? 9,8. Dejémoslos a 9,8. 10, perfecto. Entonces, G va a ser igual a 9,8. ¿Ok? Pero, eso está bien. No recuerda el numerito, eso es bueno. Pero, ¿hacia dónde va? Entonces, esta aceleración es un vector. Entonces, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo o negativo. ¿Y qué significa eso? De que si yo tengo, no sé, coloquemos el vector gravedad como en rojo grande, voy a tener que, o en otro color para que no sea lo mismo. Bueno, más gente, no sé qué color, rosado. Va a estar siempre hacia abajo y va a tener un valor, entonces cambiamos el G al color correspondiente, G, y como está apuntando hacia abajo, es decir, que una dirección es un vector, ¿ya? 9,8, pero apunta hacia abajo si es que uno toma un eje, y ahí colocan así como en la esquinita, así, voy a tomar este como mi eje X positivo y mi Y positivo, si colocan en una esquinita. Entonces, podrían decir de que es negativo, porque iría apuntando hacia abajo, respecto al eje Y, y como es un vector, menos 9,8 no es un vector, así que hay que agregarle el apellido de vector, y el apellido de vector en este caso nos conviene en el eje Y, porque, bueno, si fuera en el eje X significaría que la gravedad iría así, por dicho, así. Entonces, en este caso sería en Y, y eso corresponde al J top. Entonces, la gravedad sería menos 9,8 en J top. Y eso más o menos lo deberían saber. Ok, ahora siguiente. Nos preguntan cómo es el gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, gato ahí, uno puede tomar inmediatamente, ¿cómo es esto? Así, hacemos un grafiquito que va a ir en el tiempo y nos dicen un gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, vamos a tener la velocidad metros por segundo, lo que sea necesario, y vamos a tener que ver cómo varía. Entonces nosotros vemos acá, en el tiempo igual a cero, entonces el tiempo final, no quedó tan claro que era como el tiempo final, a cero, tiempo final,
Aquí nosotros tenemos una velocidad. Entonces, aquí es importante igual fijarse de que todo el rato vamos a estar trabajando en el eje Y, a menos que uno lance la pelota así como hacia adelante con inclinación. Pero en este caso, todo el rato es como si la lanzáramos hacia arriba, no la lanzamos como hacia allá. Aunque funciona igualmente, porque las velocidades son independientes, aquí nosotros vamos a trabajar solamente en el eje Y. Ok, entonces, en el tiempo cero, la lanzamos con una máxima velocidad, y esta velocidad es positiva respecto al eje X. Si nosotros tenemos el eje X y el eje Y, al final aquí la velocidad la vamos a ir midiendo según el eje X, discúlpeme, según el eje Y. La velocidad en Y o la velocidad simplemente va a ser muy positiva. Vamos a empezar con una velocidad máxima y después esta velocidad va a ir disminuyendo, 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 hasta que en un momento va a ser cero. Entonces en algún momento va a pasar por cero. Ahí tenemos un punto, ahí tenemos otro punto. Y después de eso, después del punto de altura máxima, uno va a tener que la velocidad de la partícula, de la pelota, ahora va para abajo. Si se dan cuenta, la pelota va bajando, entonces la velocidad va hacia abajo. Entonces su velocidad es negativa. Y primero es más chiquitita, después va aumentando y después va aumentando hasta llegar a la misma velocidad máxima inicial cuando llega al suelo. Porque todo es simétrico y es bonito. ¿Ok? Entonces, si esto está acá, llegaríamos a un punto aquí, más o menos, donde ahora la velocidad no sería, ¿ves? Si esto es la velocidad máxima, o la velocidad inicial, mejor dicho. Vamos a decir que esto igual es como la velocidad inicial, pero va a ser negativa, como vimos ahí. Entonces, el gráfico de velocidad nos quedaría algo así. Sería un gráfico que comienza en velocidad máxima y baja constantemente con una pendiente. Entonces aquí nosotros, recuerden, cada vez que tengamos un gráfico de velocidad, le podemos sacar una velocidad que sea así como línea recta, podemos sacar cómo funciona. Entonces, recordemos, esto es una recta. Ah, una recta. Entonces tiene que ser como de la fórmula I es igual a mx más b. Pero, como estamos hablando aquí, en el I vamos a tener a la velocidad, así que tendría que ser la velocidad que va a variar en el tiempo, o la velocidad que va a tener el final en cualquier momento, va a ser igual a la pendiente de este gráfico. La pendiente de este gráfico sería como la aceleración del gráfico, porque eso es lo que es la pendiente en un gráfico de velocidad, multiplicado por el tiempo, más el intercepto. Y en este caso, el intercepto coincide con la velocidad inicial. Bien, en realidad siempre va a ser la velocidad más velocidad inicial, así que aquí le colocamos más la velocidad inicial. Porque recordemos, el intercepto, el v, es cuando la recta choca con el eje en el tiempo igual a cero. Pero eso siempre va a ser la velocidad en el tiempo igual a cero. Así que siempre es la velocidad inicial. Entonces aquí tenemos. Entonces aquí nosotros podemos sacar una aceleración, una velocidad, y podemos hacer otras cosas. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? Entonces con esto nosotros podemos saber. Ahí habría que sacar la aceleración. ¿La podemos sacar aquí? No realmente, pero podemos sacar alguna fórmula que sea útil. Nosotros recordemos siempre de que la aceleración es igual a delta V acción delta T. Y- Un segundito. Seguimos. Entonces, em, recordemos que esa va a ser la ecuación para esta recta de acá. Así nosotros podemos saber, si nos preguntan en algún momento, oye, ¿cuánto es no sé, aquí hay 3 segundos, ¿cuánto es mi velocidad? Ah, mi velocidad va a ser este punto de aquí, a una velocidad, y lo puedo sacar de la ecuación aquí, reemplazando en el tiempo igual a 3. Entonces, eso es lo importante. Para eso vimos tantos gráficos y cosas así. Y si falta algún dato, un dato sacamos la pendiente con las fórmulas que ya conocemos. Así que así sería el gráfico de velocidad versus tiempo. Sería como la uno, la 2 y la 3. La uno, la A, la B y la C. ¿Alguna consulta, alguna duda? Esto ya más o menos igual es visto. En algún momento, espero. Vamos con la 2. Un cuerpo se deja caer desde una altura de 100 metros. Calcule mediante el gráfico de velocidad-tiempo la velocidad cuando está a la mitad de altura, el tiempo transcurrido hasta llegar a la mitad de la altura y compararlo con el tiempo total de la caída y la velocidad con la que golpea el suelo. Entonces, aquí nosotros nos dicen mm, una condición inicial, que es que un cuerpo se deja caer a una altura de 100 metros. O sea, una pelota o algo cae de 100 metros, no, no, dos.
Entonces, inicialmente, vamos a tener aquí una pelota o algo que se deja caer. Eso es importante. El texto, esto es la comprensión lectora, se deja caer. No tiene una velocidad inicial. Entonces, yo estoy ahí y lo suelto. Velocidad inicial, cero, porque cae solito. Es una altura de 100 metros. Entonces, aquí vamos a tener una altura igual a 100 metros. Altura igual a 100 metros. Y después de eso, va a haber aquí un suelo probablemente, parte. Y mientras que va pasando el tiempo, es decir, aquí tenemos el tiempo igual a cero, tiempo igual a tanto, va a haber un tiempo donde va a estar a la mitad de la altura, un tiempo que va a ser como el tiempo de la mitad de la altura, porque ya lo dicen ahí, y después va a llegar un buen punto del tiempo final, cuando la pelota o la partícula ya haya caído totalmente hacia abajo. Entonces inicialmente aquí tenía una velocidad igual a cero, porque dice el problema, se deja caer. Aquí va a tener alguna velocidad que no conocemos, y aquí va a tener una velocidad aún mayor, antes del momento del impacto, mucho, mucho mayor. ¿Ok? Entonces, eh, con esto nos piden un gráfico de velocidad versus tiempo, y nos piden sacar varias cosas. Entonces, hagamos un gráfico de velocidad versus tiempo. Rápidamente, hacemos un eje Y, hacemos un eje X. Aquí no hay alturas negativas, no, velocidades negativas. En realidad, todo el rato es velocidad negativa. Entonces, el gráfico que vamos a hacer acá, nosotros nos damos cuenta. Inicialmente, la velocidad es cero. Después la velocidad es negativa y va aumenta. Y después más negativa y aumenta más. Entonces, esto va a ser un grafiquito más o menos así. Entonces, va por ahí, vamos aquí, porque es un gráfico de velocidad. Entonces, eso es el tiempo. Esta es la velocidad. Y lo hice para abajo porque va a ser más negativo que positivo. Porque inicialmente, la velocidad inicial es cero. Entonces, colocamos en el tiempo cero, la velocidad, ¿cuánto es? Cero. Entonces, tiempo cero, velocidad cero, aquí, origen. Después, en algún tiempo, velocidad va a ser más negativa. Y en el tiempo final va a ser aún más negativa. Entonces, va a haber, vamos a llegar aquí, algún momento, este va a ser el tiempo final, cuando la velocidad va a ser máxima justo antes del impacto. Y este va a ser entonces mi gráfico. ¿Bien? Y va a haber alguna pendiente y algo, y quizás aquí vamos a tener en la mitad el tiempo medio, que vamos a utilizar después. Entonces, tenemos este gráfico de velocidad. Esto debería estar en metros partido por segundo, porque ahí nos dicen que las unidades son 100 metros, y el tiempo lo vamos a medir en segundos, porque, ¿por qué no? Porque la gravedad que conocemos nosotros está en metros partido por segundo al cuadrado, que creo que no lo coloqué acá arriba. Sí, aquí me faltó en otro color, para que quede clarito. En metros partido por segundo al cuadrado. Esas son las unidades de la gravedad que estamos utilizando aquí. Así que ahí es como que extendimos un poquito la cajita, que eso sentía que me faltaba. Ya. Entonces, pero ustedes me dicen, esto es muy fácil. Nosotros ya sabemos qué hacer cuando tenemos un gráfico de velocidad. Simplemente podemos colocar la ecuación de esto y estamos listos. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Bueno, se la pueden aprender de memoria, pero si no, es como una recta. Sería la velocidad en el tiempo va a ser igual a la aceleración multiplicado por el tiempo más la velocidad inicial. Entonces, aquí nos faltan datos. ¿Qué datos nos faltan? ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí, la velocidad inicial es cero. Perfecto. Entonces esto es cero, no lo vamos a utilizar. Tenemos el tiempo es una variable, la hay que rellenarla nomás. La aceleración, ¿cuánto es? Eso es interesante. ¿Cuánto es la aceleración? Aquí no nos dicen ningún otro dato más, nos dicen que se deja caer, así que asumimos que estamos en la Tierra, por lo tanto la aceleración aquí va a ser la aceleración de gravedad, entonces va a ser negativa. ¿Bien? ¿Y tiene sentido? La aceleración es como la pendiente de gráfico, sí, pues es negativa. Así que reemplazamos acá. Velocidad en el tiempo va a ser igual a menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado por el tiempo. Y listo. Entonces, con este gráfico de acá, nos piden sacar cuánto es la velocidad cuando está a la mitad de la altura. Entonces, si nos piden la velocidad, bueno, aquí tenemos una ecuación de la velocidad con la que podemos obtener la velocidad. Entonces, no hay mucho problema. Reemplazamos nomás en la fórmula de la velocidad, 9,8 por 3. Entonces, para la A,
quedaría que la velocidad al tiempo medio va a estar a la mitad de la altura, va a tener que ser igual a, aquí colocamos, menos 9,8 metros por segundo por el tiempo en la altura media. Pero el problema de esto es que nosotros no sabemos cuánto tiempo se va a demorar en llegar hasta abajo, ni sabemos cuánto es el tiempo que se va a demorar en llegar hasta la mitad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos eso? Entonces, si quieren sacar esto de acá, lo importante es que saquen, no sé, la velocidad final, la velocidad inicial, o pueden sacar al tiro el dato más útil, es que aquí nos dicen que va a estar a la mitad de la altura, no significa que vaya a estar a la mitad del tiempo. Entonces aquí yo cometí un error. Eh, este tiempo va a ser a la mitad de la altura, no a la mitad del tiempo, que probablemente no son iguales, pero sabemos que está a 100 metros. ¿Bien? Entonces, utilicemos de que está a 100 metros. ¿Qué significa eso? De que nosotros sí sabemos, ¿qué tiene que ver la distancia recorrida con el gráfico de velocidad? Entonces nos recordamos de que el área del gráfico de velocidad, del, del gráfico de velocidad, va a ser el desplazamiento, el delta X o la distancia recorrida. Entonces, ¿cuál es el área acá? Bueno, entonces el área bajo la curva, que en este caso es como arriba de la curva, va a ser esto así. Toda esta área que va a estar hacia el eje X. Entonces, mi delta X entre el tiempo 0 y el tiempo t, es decir, cuando nosotros colocamos como barritas allá, este es mi intervalo. ¿Cuál sería? Entonces, sacamos con algo que ya sabemos. Usamos, ya, delta X va a ser la base ¿cuánto es? Hasta el tiempo final. No sabemos cuánto es eso tampoco, pero dejémoslo ahí. Va a ser un triángulo, así que un medio de la base, que es el tiempo final, por la altura, que va a ser, la altura va a ser una velocidad aquí, que al final va a ser la velocidad final. Que no la sabemos tampoco, pero la podemos utilizar con la fórmula. Entonces, con la fórmula de acá, el tiempo final por la velocidad final. Necesitamos saber cuánto es la velocidad final. Entonces, la velocidad final va a ser menos 9,8 por el tiempo final. O sea, aquí vamos a aplicarle. Nosotros sabemos, porque la velocidad cumple con esta recta, que cumple la misma ecuación de arriba, entonces la velocidad en el tiempo final va a ser igual a menos 9,8, voy a sacarle las unidades nomás, por el tiempo final. Entonces ahora podemos reemplazar esto aquí, la velocidad en el tiempo final, que es la velocidad final nomás, lo reemplazamos acá. Entonces me quedaría esto mismo, multiplicado por la aceleración, menos 9,8, por el tiempo final al cuadrado. Menos 9,8 me parece. Por el tiempo final al cuadrado. O sea, la misma ecuación que nosotros conocemos, delta X, es igual a un medio eh, de la aceleración, voy a colocarle G, por el tiempo final al cuadrado. Un medio de A al cuadrado. Ok, y sabemos que este delta X es igual a ¿cuánto? A 100. Pero recuerden, queremos despejar eso, así que podemos hacerlo como 100 al tiro o despejar todo. Entonces quedaría acá, despejemos primero delta X dividido, o sea, este un medio pasa como 2, así que sería 2 delta X dividido en G es igual al tiempo final al cuadrado. Ahí está. Y aquí uno le va a aplicar la raíz positiva porque el tiempo es positivo. Así que quedaría la raíz. Ay, me faltó el G. No, aquí está el G. Eh, raíz de 2 por delta X, ¿cuánto vale? Reemplacemos al tiro. Delta X son 100 metros. Dividido en G, que es menos. Cálmese, cálmese. Menos ese, porque no funciona aquí la cosa. Porque esto funciona. Claro. Este delta X puede dar negativo. De hecho, nos daría correctamente negativo acá, que esto es positivo.
Esto es negativo, g es menos 9,8, ahí está. Y esto va a ser positivo porque es un tiempo. Pero recordemos de que al final el área es negativa, pero nosotros podemos sacarle el valor absoluto para sacar valores que nos sirven. Entonces de ahí podemos sacar, porque al final es el valor del área, que aunque nos dé positivo, en realidad hay que sacarle el valor absoluto. Entonces, ah, valor absoluto de acá, entonces esto es el valor absoluto de todo esto, aquí, acá. Y claro, pues, ahí me quedaría entonces con el 9,8 positivo. Entonces, voy a borrarlo. Me iré con 9,8. Aquí con 9,8. Me quería hacer igual al tiempo final. Y entonces esto hay que sacarlo, o podemos aproximarlo nomás. Así que, aproximemos nada más. 9,8 es aproximadamente 10. Bien. Así que sería 100 partido en 10 sería 10. 10 por 2 es 20, así que sería raíz de 20 segundos. Sería igual al tiempo final. ¿Ok? Y esto es ¿cuánto es aproximadamente esto? Esto es un 4 por 5 raíz de 2 por, o sea, 2 por raíz de 5. Pero no hay mucho más que hacer. Vamos a sacar un número si queremos. Ok, ahí está. Entonces, ahora que tenemos el tiempo final, podemos sacar lo que andamos buscando. Entonces, ¿qué andamos buscando? Inicialmente es la velocidad cuando está a la mitad de altura. Mm. Se empecé a sacar cuando estaba el tiempo a la mitad. Claro, porque la velocidad a la mitad de altura es el tiempo a la mitad de altura. Pero eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que, claro, me salté me salté la uno parece. Claro. Porque con este tiempo final, uno con el tiempo final va a poder sacar la velocidad final. Hice en realidad aquí estoy haciendo la C. Motivo. Para ¿cómo marcar aquí? Vamos a ver esto. Sin querer hice una antes que la otra, así que vamos a hacer aquí, esto va a ser la C. Entonces, la velocidad final, la velocidad final sería igual a menos 9,8 por el tiempo final al cuadrado. O sea, por el tiempo final. Por 2 raíz de 5. Y esto sería en metros partido por segundo. Entonces, esta es la velocidad máxima por la que sale y ustedes lo pueden sacar menos 9,8 menos 9,8 por 2 y raíz de 5. Menos 43,83. Menos 43,83 metros partido por segundo. Esa sería entonces mi velocidad final. Sacamos una, sin querer, pero vemos las otras. La velocidad cuando está a la mitad de altura. Entonces, nosotros podemos ver con el mismo gráfico que con esta fórmula no podemos sacar mucho. Pero recordemos igual la distancia. Entonces, cuando está a la mitad de la altura va a ser esto de acá. Entonces, el área que sacamos es esta área de aquí. Eh, Veamos si nos conviene hacerlo así. Veamos qué nos da. Entonces, mi delta X va a ser igual aquí. A, la base, un medio, delta X de la mitad de la altura, un medio de la base, que en este caso sería el tiempo medio menos cero, así que sería el tiempo medio, por la altura, que sería, altura sería aquí la velocidad cuando está en la altura media. Pero ¿cómo podemos saber eso? Con esta misma fórmula de acá. Así que reemplazamos nomás la velocidad a tiempo medio y reemplazamos de nuevo que la velocidad en el tiempo va a ser igual a menos 9,8
el tiempo, en este caso tiempo medio, se queda de la misma forma. Un medio de tiempo medio por la velocidad media en el tiempo medio va a ser aceleración por Tm, menos 9,8 por Tm, es igual a un medio de la aceleración, 8, por el tiempo cuadrado. Y recordemos aquí que como esta área, al final nos dicen a la mitad de la altura, esto sería 50 metros. Entonces, aquí estamos sacando el valor absoluto de esto de acá, que al final es una distancia. Bien. Eh, las distancias son positivas, el áreas pueden ser negativas. Y con esto hacemos lo mismo anterior. Nos debería dar entonces 2 por 50 dividido en 9,8, pero lo vamos a dividir en 10 nomás. Y todo esto en raíz, haciendo el mismo procedimiento que estamos abajo. Eso sería igual al tiempo en la altura media. Esto sería 2 por 50, serían 100. 100 partido en 10 serían 10, así que esto sería raíz de 10. Segundos es el tiempo que se tarda a llegar a la altura media. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? Para el área salió el tiempo. ¿Qué más? El tiempo transcurrido hasta llegar a la mitad de la altura y compararlo con el tiempo total de la caída. Ah, claro, aquí nosotros sacamos el tiempo, pero nos sacamos la velocidad cuando está a la mitad de la altura. Entonces, bueno, aquí nos conviene, está como al revés este ejercicio, nos conviene entonces sacar la velocidad con esto. Entonces, ahora en la fórmula de velocidad, la velocidad en el tiempo medio, ¿cuánto va a ser? Menos 9,8 por raíz de 10, y reemplazamos esto de aquí. Y eso va a ser entonces en metros partido por segundo al final todo. Y menos 9,8 por raíz de 10, ¿cuánto es eso? Raíz de 10 por menos 9,8. Paréntesis. Menos 9,8. Esto es igual a menos 31. La velocidad en el tiempo medio ha avanzado a la mitad de altura, serían menos 31 metros por segundo. Este. Sacamos el tiempo y sacamos la velocidad en el gráfico con el gráfico de velocidad. Entonces, 31, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Entonces, ¿sacamos la velocidad? Sí, esta es la velocidad. Está a la mitad de la altura. Y el tiempo transcurrido hasta llegar a la mitad de la altura y compararlo con el tiempo total de la caída. No hay problema. Raíz de 10, raíz de 20 y... ¿No estoy bien? ¿Raíz de 20? Ya. Sigamos. Entonces, nos dicen acá. Desde la azotea de un edificio de 27 metros de altura se lanza verticalmente y hacia arriba una piedra con velocidad de 30 metros partido por segundo. Calcular el tiempo hasta la altura máxima, ¿ok? La altura máxima que alcanza con respecto al suelo, ¿ya? ¿En cuánto tiempo llega al suelo? ¿Ok? ¿Y qué velocidad tiene el golpe del suelo? Entonces, este ejercicio es lo mismo, solamente que es como que corren ¿cómo se dice? Corren el suelo a 27 metros de altura. ¿Cuándo? Entonces, edificio de 27 metros de altura, así que vamos a hacer. Entonces, inicialmente se lanza desde 27 metros de altura hacia arriba, es decir, en el tiempo cero va a tener una velocidad que va a ser positiva, así que hacemos como nuestro dibujo, colocamos nuestros ejes, entonces decimos al tiro de que este va a ser como nuestro eje X, nuestro eje Y, entonces vamos a movernos solamente como en el eje Y, es decir, como que lanzamos la piedra desde acá, vamos a hacer la piedrita azul,
desde un edificio de 27 metros de altura, y bajamos 27, y desde aquí se lanza la piedra. Entonces va a estar aquí, y la lanzamos hacia arriba con una velocidad inicial. O sea, hacia arriba. ¿Velocidad inicial de cuánto? 30 metros por segundo. Su velocidad inicial es igual a 30 metros partido por segundo. Bien, anotamos esto. Nos piden el tiempo hasta la altura máxima y todo. Entonces, intentemos hacer el gráfico del movimiento antes de hacer cualquier cosa, porque desde ahí nosotros podemos sacar rápidos y veloces todo. Entonces, para eso, nosotros nos damos cuenta al tiro de que ya, si inicialmente la velocidad inicial era de 30 metros por segundo, entonces la partícula va a tener que subir. Va a ir subiendo y subiendo hasta que va a llegar un momento que su velocidad va a ser igual a cero. Cuando llegue al máximo, desde este como eje, una regla. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que este es era como el piso original, y después va a ir bajando. Va a ir bajando, bajando más. Aquí la velocidad cuando llega a la misma altura va a ser la misma, pero después va a ir bajando aún más. Eh, Vamos a dejarla acá, aún más, y después cuando llegue al suelo va a ir increíblemente rápido. Entonces aquí cuando llegamos a la parte del suelo, por ahí, coloquemos esta, no sé, línea verde. No sé qué pasa. Cuando llegue al suelo va a tener una velocidad mayor que cuando ya estaba arriba. Ahí. Ya, ¿ya? Entonces, este va a ser como el gráfico de momento, va a ser como así. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Va a ser una parábola, pero esos son detalles que no nos interesan. Hagamos un gráfico entonces. Aquí. Más ancho. Inicialmente la velocidad es positiva, positiva, después llega a cero y después va bajando. Entonces, va a ser probablemente algo así. Escape. No, eliminar esto. Bueno, no, un segundo, ahí. Ahora sí. Entonces, gráfico. Oh, no sé si qué raro. Un segundo, déjame guardar. Número 15. Me voy al programa. Un poquito así. A ver si. Ya. Entonces, el gráfico, tanto nos costó, algo así, algo así. Entonces, esto va a ser nuestro tiempo, esta va a ser nuestra velocidad. Inicialmente, nuestra velocidad no es cero, es positiva. Así que vamos a. la- Nuestra velocidad inicial es positiva. Entonces, aquí está la velocidad y aquí está el tiempo. Nuestra velocidad inicial es positiva. Vamos a decir que estaba aquí en algún lugar. Después, mientras que va avanzando, va a llegar un momento que es cero. Y después va a seguir bajando hasta que vaya a una velocidad máxima. Entonces, esto, como es un movimiento, así, como es un movimiento con una aceleración, entonces la pendiente va a ser constante. En este caso, recordamos que G es igual a menos 9,8 metros por segundo. Entonces, ahí vamos a tener el gráfico. Esta va a ser nuestra velocidad inicial, que es de cuánto? Nos dicen de 30 metros por segundo. Segundo, segundo. Aquí nosotros vamos a tener una velocidad igual a cero en algún tiempo. Después vamos a tener que se nos repite aquí la velocidad de 30 metros por segundo, que va a ser negativo, que va a ser en el momento, eso va a ser exactamente aquí. Y después vamos a seguir aún más hasta llegar a algún tiempo final.
cuando toque el piso. Entonces, aquí vamos a tener todo este gráfico, y ese tiempo final va a tener una velocidad final. Entonces, ahí tenemos nuestro gráfico. Entonces, ¿cuál es nuestra ecuación de nuestro gráfico? Recordamos al tiro. Esto es, la velocidad en el tiempo va a ser igual a la aceleración al tiro, menos 9,8 metros partido por segundo, por el tiempo, y más la velocidad inicial. La velocidad inicial es 30 metros por segundo. Entonces, ahí tenemos una ecuación de velocidad. Bien. Nos piden el tiempo hasta la altura máxima. Entonces, el tiempo hasta la altura máxima sería el tiempo que uno tarda en llegar a este punto de acá, cuando la velocidad es cero. Es decir, aquí, en este lugar, va a haber un tiempo de la altura máxima. Altura máxima. O el tiempo con la velocidad de corazón. Entonces, llamamos el tiempo 1. El tiempo 1. Y para poder sacar el tiempo con esa altura máxima, yo les recomiendo, que según lo que vimos anteriormente, era más fácil sacarlo con la distancia. Entonces nosotros saquemos el área de aquí para sacar el tiempo. El área de esto de aquí, ¿cuánto sería? Entonces nos recordamos de inmediato. Ah, ya, ese delta X es positivo. Delta X es igual a ¿qué? Es igual a el área que hay entre 0 y el tiempo 1, que es igual a un medio, porque es un triángulo, de la base, que es T1, por la altura, que serían 30. ¿Bien? ¿Y cuánta altura tuvo que haber pasado? Bueno, ¿nosotros sabemos eso? No, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo podemos sacarlo? Bueno, este movimiento es simétrico. Bien, con esta ecuación aquí no podemos sacarlo porque no sabemos cuánto es el delta X. No sabemos cuánto va a ser esta altura. Tampoco sabemos cuánto es el tiempo 1. Entonces podemos quizás sacar algo de acá. ¿Podemos sacar algo de allá? Sí. De hecho, ahí se nos va a revertir el problema. Con esta ecuación no podemos. Pero, ¿qué otra ecuación tenemos? La ecuación de la velocidad en el tiempo. Entonces, ¿qué velocidad? Ahí está. ¿Qué velocidad vamos a necesitar cuando tengamos en el tiempo 1? La velocidad, la velocidad va a ser cero. Entonces, la velocidad en el tiempo 1 tiene que ser cero porque estamos en la altura máxima. De ahí despejamos. Menos 9,8 por el tiempo, más 30. Aquí es solamente despejar. Así que me quería 9,8 por el tiempo 1 va a ser igual a 30. Entonces el tiempo 1 va a ser igual a 30 dividido 9,8, pero aproximámoslo a 10 nomás. Entonces serían 3 segundos. APP. Entonces el tiempo 1 serían 3 segundos. Entonces, fíjense si podemos utilizar las fórmulas que tenemos antes. O si es que llegan a una ecuación, como fue mi caso, ahí tenía tiempo igual a 1 que no podía sacarlo, y otra cosa que no podía sacar, entonces pues, esa ecuación probablemente no me sirva en ese momento. Ya. La altura máxima que alcanza con respecto al suelo. Bueno, ahora sí podemos sacarlo, porque la altura máxima respecto al suelo, recuerden, al suelo, no respecto acá, sería la altura del edificio más la altura de la altura máxima, respecto aquí como a este cero. Entonces, mi delta X, entonces acá para la B, ahora sí usamos el del delta X. Entonces, el delta X, ¿cuánto iba a ser? Un medio de T1 por 30. Delta X va a ser igual a un medio de T1 por 30. ¿Ya? En el caso cuando el tiempo es igual a es el tiempo 1. Entonces, ese es el tiempo 1 es cuando está a la altura máxima. Ponemos el tiempo 1, cuando está a la altura. En este caso, esta fórmula se usa solamente para la diferencia. Recuerden, la diferencia de distancia entre el punto original y el punto final. Aquí no incluimos el 27. ¿Bien? Lo podemos incluir igual, pero lo haremos después. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? 1, 3 segundos. Entonces hay que a reemplazar. Delta X, sí, delta X, entonces, es igual a un medio por el tiempo 1, que sería entonces 3 medios,
por 30. 3 por 30 serían 90, dividido en 2 serían 45. Entonces serían 45 metros. Sería el delta X entre, y si lo pueden ver de otra forma, sería el delta entre la posición en el tiempo 1 menos la posición inicial. O sea, el delta X, no se les olvide. Y serían 45 metros. Entonces, por lo tanto, la altura máxima, tiene que ser igual a los 27 metros del edificio, más los 45 metros que enduvo la piedra hacia arriba. Y 27 más 45 son 60, 72. O sea, la altura máxima sería 72 metros. Ahí estaría. Fíjense siempre en ese detalle, porque automáticamente muchos dejarían, 45, listo. Y colocan la alternativa C de 45 y está mal, porque no es de respecto al suelo, que es lo que dicen aquí. Digamos, vamos con la C. Entonces la C, ¿qué nos piden? ¿Cuánto tiempo llega al suelo? Ya. Entonces ahora, lo que tenemos nosotros, eh, tiempo que llega al suelo. ¿Cómo lo podemos sacar? Ya. Entonces, nosotros vamos a tener aquí eh, el tiempo hasta acá. Nosotros vimos que si al final tenemos cualquier delta X, nos sale como una ecuación súper fácil, por la que podemos saber, eso está bien, entró la duda ahora. Delta X es un medio por el tiempo. Sí, está bien. Me había entrado la duda, no sé por qué motivo. No, no sé. Y entonces ahora con el área nos conviene sacar toda el área. Así que vamos a sacar todo, absolutamente todo. O igual podrían sacar como si quieren el tiempo desde acá, pero es un cacho, así que saquemos todo el área. Y de ahí vemos cuánto tiempo realmente nos daría. Aunque realmente ahora nosotros conocemos cuánto es el tiempo uno. Tiempo uno, y también con eso conocemos cuánto sería el tiempo 2 porque sería la mitad, porque son triangulitos iguales. Así que ahí podemos ahorrarnos un poco de trabajo. Y el tiempo uno, esto sería 2 tiempos uno, porque es el mismo tiempo que se demora en subir, y va a ser lo mismo que se demora en bajar. Entonces, ahí nos podemos ahorrar un poquito. Tiempo uno, ¿cuánto valía? Tiempo uno, 3 segundos. Esto es 3 segundos. Sería entonces 6 segundos. Entonces, ahora, en vez de quizás sacar el área entera de esto, podemos sacar el área solamente de este trapecio que quisiéramos. ¿Sí? O el área de este triángulo entero, y restarle el área de este triangulito. Que esta área de triangulito igual la conocimos, que era 45 metros. ¿Ok? Sí, realmente la forma que lo hagan no influencia demasiado, porque igual vamos a tener una ecuación cuadrática, y de hecho, en realidad aquí lo que diría, usen la fórmula nomás. Sí, usen la fórmula para el tiempo que llega al suelo, porque eso es delta X y quizá una cuadrática, si no me acuerdo mal, ¿no? No sé, déjame revisar. Pero no es tan. No está bien. Entonces, eh, ocupamos para sacar el área entonces, pues, tal como lo hicimos anteriormente. ¿Con cuál área lo hacemos? ¿Con el área grande? ¿Con el área chica? A ver, ¿con cuál me conviene aquí? Tiempo final es un medio, base, tiempo de -6, y después se multiplica por la velocidad final. La velocidad final se saca con esta fórmula de aquí. Se la tenemos la velocidad final, tenemos la adquisición inicial, tenemos eso. Con cualquiera realmente. Saquemos con el trapecio, por decirlo. Entonces vamos a sacar mi delta X, en este caso, va a ser valor absoluto, ahí, perdón, va a ser siempre valor absoluto, pero va a ser el trapecio que está así.
Y que aquí teníamos que eran 6 segundos, aquí era el tiempo final. La velocidad en este punto, ¿cuánto era? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, en este punto eran -30, porque era justo el momento cuando venía bajando. Es decir, es como si uno tirara algo con velocidad inicial -30 hacia abajo nomás. Listo. Y después le puedo dar el tiempo que falta. Podemos hacer eso. No es lo mismo, sí. Ok. Entonces, esto sería -30 en la velocidad que está como el cero igual. Y esta es una velocidad final que no conocemos. Velocidad final. Entonces, ¿cómo sacamos la velocidad final? Nosotros recordamos que esto va a seguir una fórmula. La velocidad en el tiempo va a ser igual a -9,8 por el tiempo más la velocidad inicial, que sería el 30. Entonces la reemplazamos en el tiempo final. Entonces la velocidad final sería -9,8 por el tiempo final al cuadrado más 30. Entonces, ahí tendríamos nuestra velocidad final y podemos empezar a reemplazar y a sacar las áreas. Entonces el área 1 sería el rectángulo. ¿El rectángulo cuánto sería? La base, que sería el tiempo final, -6, eso es la base, multiplicado por la altura. La altura aquí es negativa, serían -30, pero como tiene que ser en valor absoluto para lo después, ahí sacamos 30 nomás. Coloquémosle -30. En realidad es -30 menos 0, esa es la forma correcta, es el rectángulo. Ese es el rectángulo, más el triángulo. El triángulo es un medio de la base. La base sigue siendo tiempo final -6. Tiempo final -6. Voy a correr un poquito más hacia la izquierda. Y por la altura del triangulito sería entonces la velocidad final, que es esta fórmula de acá. Wow, queda grande. -30. Ah, pero esto -30 se le quita esto de acá nomás. Entonces sería -9,8. No es al cuadrado, por el tiempo final. ¿Ya? Eso sería, ya. Entonces recuerden, un medio, porque es un triángulo, el de aquí, la base, que es el tiempo final -6, por la altura. Y la altura es la velocidad final, es esto de acá, y a eso le restamos 30. Oh, wait, aquí queda más 60. Oh, me entró la duda. Esto me da. Esto me va a dar. Me está entrando una duda, me está entrando una duda. -9. Si el tiempo es positivo, me va a dar algo. ¿Ya? No quiero cometer un error aquí. Velocidad final, entonces sería eso. Eso menos. ¿-30? Sí, -30. Oye, me estoy complicando mucho por este lado. Veamos, vamos. Voy a empezar a resolver para la izquierda para llegar a la parte de ahí. Entonces sería el tiempo final, -6 por 30, por 30, disculpen, más un medio del tiempo final, 6. Esto igual es el tiempo final. Ah, pero es el tiempo final nomás, el tiempo final menos 6. What? Ya ahora entiendo por qué lo hicieron de esa forma. Y claro, aquí queda más enredado, si es así. Entonces, claro, claro. Me acuerdo que para la forma gráfica de este ejercicio, para la C, era un cacho. Te daba una ecuación cuadrática, no tan bonita, igual se simplifica, porque aquí queda con el tiempo final. Y hay que hacer un trabajo, aquí creo que era más menos, porque es claro, son más 30, y después se resta menos 30. ¿Sí? Ah, entonces esto está mal. Menos, menos 30. Claro, esa parte está incorrecta. Mejor me colocar lo que esto es de la velocidad final menos, -30. Entonces ahí representa. La velocidad final va a ser ¿cuánto? -9,8 por el tiempo final más 60.
Que este ejercicio para la parte eh, geométrica, o sea, más para la parte no geométrica. ¿No sé si? Esto de aquí quedaba no tan bonito, pero igual se podía simplificar. O sea, por menos 9,8 tiempo final. ¿Y esto cuánto tiene que ser igual? Al suelo sería, tiene que ser igual a 27. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos esto de aquí? Con el menos da más, con el más da esto. Veamos nomás, démosle. Si vamos a llegar igual. 27 metros, tiene que ser igual. ¿Podemos factorizar el tiempo final menos 6? Por ejemplo, nos queda el tiempo al cuadrado. Y claro, ahí queda la ecuación cuadrática que no me quería meter, creo. Y como es positivo, este menos 30 no va. Este menos 9,8 tampoco me sirve. Así que sería tiempo final menos 6. Ahí saqué como el valor absoluto. Por 30. Bien, más un medio. Tiempo final menos 6. Por el menos de aquí ya lo saqué, porque es valor absoluto, 9,8. El tiempo final más 60. Esto de aquí es en factor. Así, así. Entonces, de aquí, eso se junta, se suma. No queda tan bonito como para hacerlo así. Me acordaba que, claro, se lleva una ecuación cuadrática, pero había una forma más fácil de sacarlo, que al final lo voy a hacer así nomás porque no conviene realmente. Mm, Claro, no conviene realmente sacarlo de la otra manera. Aunque se queda menos delta x, tiempo final, entonces se va al 6. Y quería menos 27 sería el tiempo. Ya. Tiempo. Ok. Esto está correcto si uno quiere tomar el 27 positivo, pero vamos a eliminarlo completamente. Claro, la forma de sacarlo con área es tomando el área entera. ¿Funciona? Sí. El área entera es igual a esta área chiquitita, pero el área esta chiquitita va a ser negativa. ¿Y por qué funciona así? Porque al final esto es positivo, se va a cancelar con esto de acá y sale exactamente el área del trapecio, claro. Entonces, el delta X va a ser menos 27 y eso me quedaría entonces esto de acá, pero con el área entera, no, que exactamente lo mismo, no me voy a meter con eso. Ya, entonces para no hacer todo ese enredo, y sabía que había algo con este detalle, nosotros podemos hacer de que la altura máxima, ¿cuánto era? Dijimos que la altura máxima, 72 metros. Entonces, desde 72 metros va a ir cayendo, cae. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dibujito? Que si no me estoy perdiendo. Aquí está. De los 72 metros va a ir cayendo hasta que sea cero. Entonces, al final eso sería una caída libre nomás, desde 72 metros. Entonces, eso es más fácil de sacar. La caída libre de 72 metros al final sería solamente con el grafiquito como está acá. Es decir, nosotros tendríamos en realidad, que es el mismo gráfico, pero sería como así. Los 72 metros, que si cae a caída libre, entonces sería una velocidad negativa. Velocidad, esto es tiempo. Sería solamente con la parte derecha del gráfico. Hasta acá. Y aquí la velocidad final. Aquí sería el tiempo final. Aquí sería la velocidad inicial sería cero. Y toda la distancia, claro, ahí nos sale un poquito más fácil. La distancia que tenemos hasta acá serían los 72 metros. ¿Por qué 72 metros? Porque es como si nosotros estuviéramos tirándola desde la velocidad igual a cero. ¿Ok? ¿Y por qué nos conviene eso? Porque ya conocemos el tiempo uno y al final lo que estamos nosotros sacando sería solamente el área de este triángulo grande, sin tener que sacar áreas de trapecios con cosas que después se nos puede complicar un poquito más. Bien, y ahí queda esa cuadrática que me acuerdo que no me gustaba hacer. Entonces aquí sale mucho más fácil. ¿Por qué?
porque es un triángulo, no es un trapecio. Entonces, si les sale más fácil sacar un triángulo, usen el triángulo. Ahora sí. Entonces, la velocidad final y todo. Entonces, ahora el delta X, en este caso, serían 72 metros, que sería igual a un medio de la base. ¿La base cuánto es? Claro, entre un tiempo cero y un tiempo final. Esto sería el tiempo final nomás. Más, discúlpeme, por, esa es la base, la altura. Y la altura sería la velocidad final. Pero nosotros sabemos que eh, la velocidad final en este caso, de este gráfico, uno tiene que al final es, ¿cómo se dice? La velocidad en el tiempo va a ser igual a la aceleración por esto más ahí. O sea, A por T más la velocidad inicial. Entonces, en este caso, la velocidad inicial es cero. Sería menos 9,8 por el tiempo. Esa sería la velocidad en el tiempo en este sector, más la velocidad inicial, pero eso es cero. Entonces, ¿cuál es mi velocidad final? Mi velocidad final sería igual a menos 9,8 por el tiempo final. Si tenemos esta fórmula, la podemos reemplazar aquí, que aquí, recordemos, este triangulito es un medio de la base, que es el tiempo final, por la altura, que es la velocidad final, y reemplazamos. Entonces, 72 sería igual un medio de tiempo final por la velocidad final, que es menos 9,8 por el tiempo eso, menos 9,8 por el tiempo final, que es la misma fórmula que conocemos, un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. 72 por un medio de menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Y claro, aquí 9,8 sacamos como el valor absoluto porque el área tiene que ser positiva. Pero acá, así que es como el valor absoluto de todo eso. Y empezamos a despejar. Sería 2 por 72 dividido en 9,8. 9,8 lo aproximamos a 10, nomás no hay problema. Y esto en raíz, para que nos dé el tiempo positivo, se iguala al tiempo final. Entonces, ahí está. Entonces, esto sería ¿cuánto? 9,8 lo podemos tomar como 10 simplemente. Y serían 144 dividido en 10 serían 14,4. Raíz de 144. En raíz de 144, esos 12. ¿Qué por raíz de 10? Casi, 14,4. Saquémonos. 144 dividido en 10. ¿Cuánto sería la raíz del resultado anterior? Daría 3,8. Entonces, en 3,8 segundos llegaría al suelo. Pero recordemos de que este tiempo final que lo medimos desde que la altura era cero. Es decir, si nosotros volvemos para atrás, lo medimos como si este fuera nuestro nuevo cero. Pero ahí ya habían pasado el tiempo 1. Entonces ya habían pasado 3 segundos. Y después de eso pasaron otros 3,8 segundos. Por lo tanto, el tiempo final real, verdaderamente va a ser 3,8 más los 3, o sea, no, los 3 segundos iniciales, más los 3,8 segundos que estaban después, desde la caída, desde el punto máximo. Entonces, eso sería el tiempo final. ¿Bien? Entonces, esto sería tiempo final, es igual a 6,8 segundos. Eso sería todo el tiempo que demoraría en caer desde la altura máxima hasta, discúlpeme, desde cuando uno la lanza hasta que cae. Bien, entonces, pro tip, para sacar siempre cualquier tipo de tiempo, y, al final con la otra ecuación que les coloqué, que lo había señalado, igual sale, ¿ya? Igual sale, pero es más difícil, ¿ok? Entonces, no quiero que se vayan por eso porque después tienen que resolver una ecuación cuadrática y algo, cosas así. Entonces, la recomendación de estos ejercicios cuando les piden tiempo, que siempre intenten obtener un triángulo, ¿ya? Esa es como la recomendación, el pro tip. Con esto no funciona tan bien. Mejor buscar un triángulo. Un triángulo. Y con los triángulos ahí les sale increíblemente rápido. ¿Ok? Y me preguntan cuál es la velocidad que tiene al golpear el suelo. Entonces podemos ocupar esta misma fórmula nomás. No hay ningún problema para ocupar esta fórmula. La velocidad final va a ser menos 9,8 por el tiempo final. Pero en este caso, el tiempo final, recuerden, en esta fórmula de aquí, era el tiempo que estaba en esta parte. Si no, tenemos que agregar otras cosas.
Así que aquí la velocidad final sería igual a menos 9,8 por 3,8 segundos. Esto sería en metros por tiempo por segundo, todo el resultado por velocidad. Entonces serían menos 10 menos 3, menos 38 metros por segundo, APP, 9,8 aproximadamente. Esa sería entonces mi velocidad final antes de chocar en el piso. ¿Por qué reemplazo en la fórmula de acá? Al final esta fórmula igual me va a decir una velocidad final, y no, esa es una velocidad, no depende como del punto de referencia. Lo que depende del punto de referencia, sí va a ser eh, va a ser la altura. Entonces, ahí estamos. Altura o el tiempo en este caso, igual lo subimos ahí. Ok, siguiente, la 3. En un instante dado se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con rapidez inicial de subcero. Entonces el aire es despreciable. Entonces, ¿en cuánto tiempo la piedra logra disminuir su rapidez hasta alcanzar por primera vez el 25% del valor inicial? Mmm, curioso. ¿Y por segunda vez? Ah, ya, ok. Escolar positivo, resolver analíticamente con el gráfico de velocidad versus tiempo. Ya. Entonces, para esto, nosotros podemos utilizar la fórmula que ya conocemos, pero al final este ejercicio es similar al anterior. Entonces, nuestro gráfico de velocidad versus tiempo, tiempo, velocidad, va a empezar con una velocidad positiva porque me dicen que se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con velocidad v sub 0. Entonces aquí vamos a tener v sub 0 y como la tiramos hacia arriba, su velocidad va disminuyendo y después probablemente va a ser una recta así, porque va a ser con la gravedad. Entonces probablemente sea algo así, de este estilo. Ya, tenemos esto. Nos piden saber cuánto tiempo la piedra logra disminuir su rapidez hasta alcanzar por primera vez el 25% del valor inicial. Entonces, si aquí nosotros tenemos esta velocidad, el 25% del valor inicial sería un cuarto. Esta es la velocidad media, que sería la velocidad partido por 4. Entonces necesitaríamos saber en qué tiempo, aquí tendríamos un tiempo, tenemos el tiempo 1, cuánto tiempo pasa hasta llegar a esa parte de ahí. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esto? Eh, entonces, uno puede usar la fórmula de la velocidad. Entonces, usamos la fórmula de este gráfico, que nos dice ya, la velocidad en el tiempo va a ser igual aquí, a mi aceleración, menos 9,8. ¿Bien? Menos 9,8 metros partido por segundo. Bien, y multiplicado por el tiempo más la velocidad inicial. Entonces, me preguntan, necesito que mi velocidad sea un 25% del valor inicial. Entonces voy a tener que mi velocidad va a ser 25% del valor inicial. Se va a hacer esto. Listo, con eso sacar cuál va a ser mi tiempo. Entonces ahí coloco menos 9,8 por el tiempo más la velocidad inicial. ¿Ok? Entonces, aquí despejamos y necesitamos despejar el tiempo, así que lo pasamos por el otro lado. Quedaría entonces 9,8 por el tiempo, tendría que ser igual a 3 cuartos de v sub 0, solamente le resté a este al de acá. Entonces mi tiempo sería igual a 3 cuartos de v sub 0 partido en 9,8. Ahí tendríamos nuestro tiempo listo. Y podemos reemplazar al tiro. ¿La velocidad inicial cuánto era? Me dicen que no dicen nada. Nos dicen cuánto es. Así que claro, tenemos una función del tiempo respecto a la velocidad inicial. Ok, y ahí tendríamos eso. Siguiente. Y por segunda vez. Ah, ya. Entonces aquí es donde hay que pensar un poquito. Nos hablan de la rapidez. La rapidez es solamente el valor absoluto. O sea, recordemos, rapidez es igual al valor absoluto de la velocidad. ¿Bien? Entonces, evidentemente aquí nosotros vamos a tener un V0 cuartos, pero va a haber un momento, que va a ser probablemente aquí, nosotros vamos a tener un menos V0 cuartos,
Y si le sacamos su valor absoluto, nos va a dar un p0 cuartos. Entonces igual va a tener la misma rapidez, pero va a tener una velocidad que va hacia el sentido contrario. Entonces, habría que sacar cuánto sería esto de acá. Entonces se utiliza exactamente la misma fórmula. No, no hay necesidad de obtener algo más. Entonces, vamos a tener que la velocidad, ¿cuánto va a ser? Menos v sub 0 partido por 4. Eso es lo que tenemos acá. Y podemos reemplazar el tiempo. Entonces, esto sería menos 9,8 por el tiempo, más la velocidad inicial. Entonces, aquí podemos despejar lo mismo. 9,8 por t. Es igual, este negativo pasa sumando acá, así que ahora serían 5 cuartos la velocidad inicial. Entonces, el tiempo 2, cuando se repita esto, si esto lo llamamos tiempo 1, va a ser igual a 5 cuartos v sub 0 partido en 9,8. Entonces ahí tendríamos nuestro tiempo 2, en el cual nuestra partícula eh, estaría a la misma rapidez. Entonces, rapidez es igual al valor absoluto de la velocidad. Por segunda vez estaría. La rapidez considerada tanto, resolver analíticamente y con el gráfico de velocidad de sus tiempos. Entonces, aquí con el analíticamente, bueno, en realidad utilizamos los dos. Vimos con el gráfico, no estaba aquí, y analíticamente usamos la fórmula. Ahora, igual ustedes podrían sacar como alguna proporción de triángulos y rectángulos y todo, pero yo les diría que no es tan necesario sacarlo. Al final uno busca la recta y estaría listo. Bien, y para terminar, el ejercicio número 5, o sea, que en realidad es ejercicio número 1, 2, 3. El anterior era el ejercicio número 4. No le coloqué 3. No, no le coloqué 3. Ese es el 4. Este sería así. Entonces, desde el techo de un ascensor que se mueve hacia arriba con velocidad inicial 3 metros por segundo, se desprende una tuerca. Si la altura del ascensor es de 2 metros, ¿en qué tiempo la tuerca golpea el suelo del ascensor? De especie el roce. ¿Ya? Este ejercicio es una ecuación, o sea, discúlpeme, es un ejercicio de relatividad, no general ni nada especial, pero es importante saber qué nos dice este ejercicio. Entonces, nos dicen que se mueve hacia arriba el ascensor con una velocidad de 3 metros por segundo y se desprende una tuerca. Es decir, nosotros tenemos acá nuestro ascensor y en algún momento en el techo, este ascensor iba con una velocidad hacia arriba de 3 metros partido por segundo. En el momento que, antes de que se caiga la tuerca, voy a tener aquí una tuerquita, digamos aquí en el techo, en el momento antes de que se caiga la tuerca igual iba con 3 metros por segundo. O sea, iba subiendo igual con la misma velocidad. 3 metros partido por segundo. Entonces, en el tiempo cero, se desprende la tuerca. Pero la tuerca no es como que de la nada se quede parada ahí, sino que la tuerca tiene inercia. Los objetos en movimiento van a querer seguir siguiendo movimiento y los objetos en reposo van a querer seguir estando en reposo. Primera ley de Newton. Entonces, esta tuerca para allá, si nosotros vamos a 3 metros por segundo, inicialmente va a ir como subiendo respecto al punto de vista exterior. Entonces, si nosotros hacemos como nuestro eje desde afuera, va a subir eh, desde nuestro punto de vista exterior hacia arriba y después va a bajar. ¿Ok? Entonces, nos dice que la altura del sensor es de 2 metros. La altura serían 2 metros. Bien. Y vamos, entonces esos 2 metros, ¿en qué tiempo la tuerca golpea el suelo en el ascensor? Después el roce.
Entonces, aquí nosotros tenemos un movimiento acelerado porque está la gravedad. Tenemos de que la velocidad inicial de la tuerca, viendo desde el exterior, sería ¿cómo se dice? Si nosotros vemos desde afuera, la tuerca va a estar aquí, después el ascensor va a seguir subiendo, pero la tuerca va a ir como subiendo más lentamente. Entonces, la siguiente situación, ahora sí, el ascensor va a seguir subiendo, la tuerca va a ir como subiendo más lentamente porque ya el ascensor no está ahí, entonces su velocidad va a ser menor. Después, en un momento más tardío, se hace más chiquitito, pero la tuerca ya estaría más abajo, su velocidad sería cero, o quizás ya llegó, no lo sé, y en algún momento va a chocar con el piso del ascensor. Entonces la distancia recorrida total van a ser 2 metros, eso se mantiene. La velocidad inicial de la tuerca, bueno, si nosotros vemos desde el punto de afuera, la velocidad inicial de la tuerca van a ser, ¿cómo se dice? La velocidad inicial va a ser 3 metros por segundo, y la aceleración serían 9,8 metros por segundo. Entonces, este es un movimiento que nosotros ya conocemos cómo sacar. Entonces, nosotros podemos colocar, eh, wait, calma. ¿Qué nos preguntan? Desde el techo del ascensor que se mueve hacia arriba, como les decía, versus cero, se desprende una tuerca. Si la altura del ascensor es de 2 metros, ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo la tuerca golpea el suelo? Entonces, nosotros aquí conocemos las distancias, conocemos la velocidad inicial, conocemos la aceleración. La ecuación que nos sirve para este caso sería entonces la ecuación de la posición de la tuerca en el tiempo. Entonces, la posición de la tuerca en el tiempo, ¿cuál sería? Bueno, la posición de la tuerca serían, ¿cómo se dice esto? La posición inicial, que si la tomamos como desde afuera, así como desde el, desde como, desde afuera, entonces serían 2 metros respecto como al suelo del ascensor. ¿Bien? 2 metros respecto al suelo más la velocidad inicial. O sea, la velocidad inicial de la tuerca, ¿cuánto es? 3 metros por segundo. Y por el tiempo que se vaya a demorar. Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? La aceleración es 9,8 menos 9,8 metros partido por segundo por el tiempo cuadrado. ¿Cuál es la distancia que va a tener que recorrer ahí? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la distancia, la posición final que va a tener esta tuerca? La posición inicial era 2 metros y la posición final va a ser el 0, porque al final va a llegar al piso del ascensor. Entonces, claro, quedaría 0 es igual a 2 más 3t más un medio de menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Y aquí nosotros tenemos, voy a colocarlo con el tiempo en un color distinto, tiempo y tiempo al cuadrado, tenemos una ecuación cuadrática. Y esto es simplemente reemplazar en la fórmula, nada más, no tiene otra esencia. Entonces, el tiempo 1, 2, va a ser igual. Menos b, entonces, si es que no recuerdan la fórmula, deberían sabérsela realmente. Para que estemos cosas, deberían saberse la fórmula. Si no se la saben, aquí solamente vamos a arreglar pues sería 9,8 dividido en 2, que fue aquí, por el tiempo al cuadrado, más 3t más 2. Entonces, esto de acá sería como nuestro A, este sería nuestro B, este sería nuestro C. Entonces, recordamos al tiro la fórmula que es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4c, partiendo de A. Y reemplazamos. Menos b sería menos 3 más menos raíz de qué? Raíz de b al cuadrado, al cuadrado sería 9, menos 4 por A, 4 por... tomemos 9,8 como 10, menos 4 por A, si es menos 10 medio sería menos 5 por menos 5, A por C.
por C. Dividido en 2 por A. ¿A cuánto es? Menos 5. Menos 5. Ese sería mi tiempo. Tengo dos soluciones para el tiempo, más que nada porque es una ecuación cuadrática. Pero recordemos que el tiempo que necesitamos es positivo. Así que ahí vemos cuál nos sirve. Entonces el tiempo sería igual a, esto sería menos 3 más menos, raíz de menos por menos más, serían 4 por 5, 20. 20 por 2 serían 40. Y 40 más 9, 49. Oh, maravilloso. Raíz de 49. Por eso es útil a veces aproximar g igual a 10 porque este ejercicio se resuelve manualmente. No hay que hacer como tanta, menos 2 por 5. Esto sería igual entonces, menos 3 más menos 7 dividido en menos 10. Esto sería igual el tiempo 1, 2, el cual nos sirve acá. Eh, este menos, ¿cómo lo podemos sacar? Vamos a pasar multiplicando arriba, así que sería 10. El menos 3 queda como 3, más menos 7. Menos 7. Que al final es lo mismo. Y esto sería entonces, 3 menos 7 sería, entonces quedarían aquí. La solución 1 sería 3 más 7 dividido en 10, que eso sería igual a 1. La solución 2 sería igual a 3 menos 7, que sería menos 4 décimos, que es igual a menos 0,4. Serían segundos. En segundo, entonces la solución que nos conviene acá, según lo que vimos nosotros, el tiempo negativo no tiene sentido, así que sería un segundo. APP, lo que demoraría en llegar ahí al entonces, eso. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Si no, vamos a dejar la identidad hasta ahí.